¿Y si las civilizaciones antiguas hubieran dejado evidencias que desafían todo lo que sabemos sobre la historia? Prepárate para explorar monumentos colosales y misterios que trascienden la lógica, reescribiendo nuestra comprensión del pasado. Un ejemplo emblemático es la cantera Yangshan, cerca de Nanjing, en China. Allí reposa una enigmática estela inacabada, planeada como tributo al emperador de la dinastía Ming. Esta obra, colosal en intención y ejecución, plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué emprender algo tan grandioso, conociendo los desafíos logísticos monumentales, para después abandonarlo? Tal vez el objetivo no fuera solo crear un monumento, sino dejar un legado que trasciende palabras y registros. El legado y el enigma de Yangshan. La estela de Yangshan es un hito que nos transporta directamente al glorioso pasado de la dinastía Ming. Encargada por el emperador Yongle, las construcciones de esta magnitud representaban el ápice del prestigio imperial, y Yangshan habría sido la mayor estela jamás creada. Con una base sólida, un cuerpo central ricamente decorado y una corona de dragones, símbolo del poder celestial, la obra impresionaba por su escala. Pero ¿cómo transportar algo tan monumental en una época sin tecnología moderna? Se habrían requerido técnicas revolucionarias o quizá fuerzas aún desconocidas. ¿Podrían estas técnicas perdidas ofrecernos pistas sobre conocimientos que se escaparon de la historia moderna? ¿O hay algo más misterioso en juego aquí? A pesar de todo el planeamiento, la muerte de Yongle marcó el fin del proyecto. El desafío de mover la colosal estela a lo largo de 10 kilómetros hasta el mausoleo Ming resultó insuperable. Estudios arqueológicos indican que se utilizaron herramientas tradicionales como cinceles y palancas de hierro. Sin embargo, la precisión impresionante sugiere el uso de conocimientos avanzados de física y geometría, quizás incluso desconocidos en la actualidad. Aún así, el misterio persiste. ¿Cómo una sociedad antigua pudo concebir algo tan grandioso? Las leyendas locales hablan de señales sobrenaturales que habrían llevado al abandono de la obra. Relatos sobre presagios y eventos extraños sugieren que fuerzas mayores desalentaron la continuación. Esos relatos, aunque envueltos en superstición, pueden simbolizar los desafíos técnicos y humanos enfrentados. Dejemos China y avancemos hacia Japón, donde nuevos enigmas nos esperan. Hoy, las cavernas también albergan eventos y conciertos debido a su impresionante acústica, un uso moderno que refuerza la ingeniosidad de sus antiguos creadores. Entre ellas, las cavernas de Oya, en Utsunomiya, destacan por sus impresionantes construcciones subterráneas. Esculpidas en piedra volcánica con una precisión casi quirúrgica, estas cavernas desafían explicaciones simples. ¿Estamos subestimando la capacidad técnica de esas civilizaciones o interpretando mal los indicios que dejaron atrás? Estos lugares cargados de misterio nos recuerdan que, por más que avancemos, el pasado continúa guardando secretos que nos inspiran, intrigan y provocan. Al fin y al cabo, ¿hasta dónde llegaron los límites humanos, o tal vez más allá de ellos, para crear tales maravillas? La piedra Oya ocupa un papel central en la historia arquitectónica de Japón, destacándose por su versatilidad y relevancia cultural a lo largo de los siglos. Al ser ideal para diversos usos, desde templos y estatuas hasta construcciones resistentes al fuego, representa un recurso invaluable. Además de práctica, la piedra Oya posee cualidades estéticas que la convirtieron en un hito en la arquitectura japonesa. A medida que los métodos de extracción evolucionaron, permitiendo la extracción de bloques más grandes, la piedra comenzó a satisfacer las crecientes necesidades de las ciudades en expansión.
Al igual que los megalitos chinos de Yangshan, las obras que involucran la piedra Oya nos llevan a reflexionar sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. La ingeniosidad demostrada por estas culturas al superar desafíos aparentemente intransitables es un testimonio de su determinación y creatividad. En Japón, su uso estaba profundamente entrelazado con prácticas espirituales y culturales, reflejando una conexión íntima entre el material y los valores de la sociedad. Este contraste evidencia cómo los recursos naturales locales pueden moldear la historia de maneras distintas, representando no solo funcionalidad, sino también los contextos espirituales y políticos de cada civilización. Ubicada en la prefectura de Tochigi, la cantera de Oya es más que una fuente de material de construcción. Es un verdadero punto de encuentro entre geología, historia y cultura. Desde sus orígenes en el período Heian, cuando pudo haber sido incentivada por la familia imperial, hasta sus cavernas subterráneas de proporciones impresionantes, el lugar es una ventana al pasado. Además, proyectos patrocinados por el Estado frecuentemente utilizaron la piedra Oya para reforzar la autoridad imperial. Estas empresas simbolizaban el estatus celestial del emperador y su conexión con lo divino, transformando la piedra en un símbolo cultural y político de poder. Cavernas de Oya, ingeniería y fascinación cultural. Las cavernas subterráneas de la cantera, que se extienden por aproximadamente 20.000 metros cuadrados y alcanzan profundidades de 60 metros, son una verdadera maravilla arquitectónica. Sus paredes, marcadas por siglos de trabajo, muestran la evolución de las técnicas de extracción, mientras herramientas y artefactos encontrados en el lugar ofrecen destellos de la tecnología de la época. Las cavernas aún sorprenden con sus notables propiedades acústicas que absorben el sonido y minimizan ecos, creando un ambiente de tranquilidad y misterio. Algunas teorías sugieren que, además de la extracción, estas cavernas pudieron haber sido utilizadas como escondites o pasajes secretos durante períodos de conflicto. Las cavernas de Oya, con sus vastos 20.000 metros cuadrados, no solo reflejan un impresionante dominio de la ingeniería antigua, sino que también plantean preguntas. ¿Serían solo minas o servirían para otros propósitos como escondites o espacios rituales? Aún así, la posibilidad de usos secundarios, como escondites, contribuye al fascinante aura que rodea estas estructuras. Además de sus dimensiones impresionantes, las cavernas de Oya intrigan por la precisión casi quirúrgica con la que fueron esculpidas, desafiando explicaciones sobre las herramientas disponibles en la época. Incluso hay quien sugiere que pudieron servir como refugios, depósitos o rutas seguras de transporte, protegidas por las profundidades subterráneas. La travesía del Pacífico. El enigma del muro de Caimanagua. Saliendo de Japón y atravesando el Pacífico, llegamos a Nueva Zelanda, donde un hallazgo intrigante sigue desconcertando a científicos, arqueólogos y entusiastas de la historia. Se trata del muro de Caimanagua, ubicado en la isla norte, descubierto en la década de 1990 por el piloto Barry Brailsford. Esta fascinante estructura presenta un diseño geométrico tan preciso que desafía explicaciones convencionales. Pero, ¿cuál sería su verdadera origen? ¿Una formación natural con apariencia de obra humana o el vestigio de una civilización perdida antes de la historia registrada? El muro está compuesto por bloques de riolita, una roca volcánica encontrada en la región. Sus bordes rectos y ángulos bien definidos, dispuestos de forma casi perfecta, despiertan la imaginación de quienes lo visitan. Midiendo aproximadamente 30 metros de largo y 2 metros de altura, la estructura parece haber sido creada con un propósito que permanece misterioso. Geólogos sugieren que su formación
puede atribuirse a un proceso natural conocido como unión columnar. Sin embargo, la precisión inusual de los bloques del muro de Caimanagua y su disposición ordenada plantean dudas sobre esta explicación. ¿Sería un simple capricho de la naturaleza o evidencia de que humanos antiguos manipularon las rocas para crear algo más grande? Aunque existen formaciones naturales similares, como la calzada del Gigante en Irlanda, la precisión geométrica del muro de Caimanagua sigue intrigando a los investigadores, dividiendo opiniones sobre su origen. Su regularidad extraordinaria, combinada con la ausencia de consenso sobre su formación, alimenta teorías sobre una posible intervención humana. Algunos visitantes relatan una sensación de magnetismo al acercarse al muro, sugiriendo posibles anomalías geológicas aún no explicadas. Además de las consideraciones geológicas, el muro de Caimanagua lleva implicaciones culturales profundas. Algunos creen que podría ser el remanente de una civilización antigua, posiblemente pre-maorí, que habría habitado Nueva Zelanda antes de la llegada de los polinesios. Aunque la falta de evidencias arqueológicas concretas debilita esta hipótesis, sigue estimulando debates sobre el potencial de culturas avanzadas en periodos prehistóricos. Al igual que la calzada del Gigante, que está envuelta en leyendas sobre el gigante Finn McCool, el muro de Caimanagua podría servir de base para mitos locales. Estos relatos podrían abordar su significado simbólico como un vínculo entre el mundo natural y el sobrenatural, además de reforzar su papel como un punto de misterio y fascinación en la historia de la región. De Yangshan, en China, pasando por las cavernas de Oya, en Japón, y llegando al muro de Caimanagua, en Nueva Zelanda, todas estas estructuras comparten un tema en común: la capacidad humana o los procesos naturales de crear obras que desafían explicaciones simples. Sea por el ingenio humano o por las fuerzas de la naturaleza, nos obligan a revisar nuestra comprensión del pasado. En el caso de Caimanagua, los debates sobre su origen involucran múltiples disciplinas, desde la geología hasta la arqueología y los estudios culturales, reforzando la complejidad de la interacción entre tecnología y tradición. El muro de Caimanagua sigue siendo un enigma que inspira nuevas investigaciones, comparaciones con estructuras alrededor del mundo, como las paredes de Sacsayhuamán en Perú y los megalitos de Gornaya Shoria en Rusia, expanden el debate sobre los límites técnicos de las civilizaciones antiguas y el impacto de las formaciones geológicas que imitan obras humanas. Estos monumentos amplían nuestro entendimiento del pasado y muestran cómo la creencia y la ciencia se unieron para moldear legados que desafían el tiempo. Paredes incas, la perfección técnica de Sacsayhuamán y Ollantaytambo. Al igual que otras construcciones antiguas, como las paredes incas, la precisión geométrica y la técnica empleada en el muro de Caimanagua siguen desafiando explicaciones convencionales. Aunque el muro de Caimanagua, en Nueva Zelanda, no presenta señales claras de herramientas o cortes deliberados, su simetría geométrica inevitablemente invita a comparaciones con esas obras incas. La diferencia notable, sin embargo, reside en las evidencias concretas. Mientras las paredes incas exhiben marcas claras de escultura humana, el origen de Caimanagua permanece incierto, oscilando entre lo natural y lo hecho por el hombre. Geólogos proponen que estos bloques podrían haber sido moldeados por fuerzas naturales, como actividad tectónica, intemperismo químico y glaciación. Estos procesos podrían explicar las superficies lisas y bordes angulares, aunque no descartan completamente la posibilidad de una intervención humana. Comparaciones con el muro de Caimanagua refuerzan el enigma. Ambos sitios exhiben características geométricas que confunden las fronteras entre lo natural
y lo construido. La calzada del gigante, geometría natural en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, la calzada del gigante es una de las formaciones geológicas más impresionantes del mundo. Sus cerca de 40.000 columnas basálticas interconectadas, con formas hexagonales casi perfectas, fueron creadas por procesos volcánicos hace millones de años. Este fenómeno geológico ilustra cómo la naturaleza puede crear patrones que, a primera vista, parecen obras de ingeniería humana. La calzada del gigante ofrece un paralelo intrigante al muro de Caimanagua. Mientras ambas estructuras comparten regularidad geométrica, la explicación geológica para la calzada está ampliamente aceptada. En el caso de Caimanagua, la falta de consenso sigue alimentando especulaciones sobre su origen. El muro de Caimanagua, con sus líneas geométricas casi perfectas, plantea cuestiones intrigantes. ¿Sería una obra de la naturaleza o el legado de una civilización perdida? A pesar de los debates sobre su origen, el misterio permanece. Algunos teóricos sugieren que el muro sería obra de una civilización pre-maorí, posiblemente perdida en el tiempo. Sin embargo, la ausencia de herramientas, artefactos o cualquier evidencia asociada debilita esta hipótesis. Si el muro de Caimanagua fuera comprobado como una creación humana, su existencia reescribiría la historia de Nueva Zelanda, apuntando a la presencia de una civilización avanzada antes de la llegada de los maoríes. Esto tendría implicaciones profundas para la arqueología del Pacífico y para nuestra comprensión de las migraciones y las culturas prehistóricas en la región. Por otro lado, si el muro fuera una formación natural, sigue siendo un testimonio impresionante del poder de la naturaleza para crear formas que rivalizan con las obras humanas, destacando la importancia de la geología en la construcción de paisajes únicos. Megalitos de Gornaya Shoria. Los megalitos de Gornaya Shoria refuerzan cómo estructuras aparentemente artificiales pueden surgir de procesos naturales. Las similitudes con las paredes incas de Sacsayhuamán o los bloques de Ollantaytambo son impresionantes, pero las diferencias son significativas. Mientras que los incas dejaron marcas claras de herramientas y técnicas de construcción, los megalitos siberianos presentan superficies lisas y bordes angulares que desafían explicaciones tradicionales. Paralelamente, la región de Gornaya Shoria, con su intensa actividad tectónica, ofrece un contexto favorable para la formación natural de grandes bloques. Sin embargo, teóricos alternativos sugieren que estas piedras podrían ser vestigios de una civilización avanzada, quizá desaparecida, o incluso resultados de tecnologías perdidas. Investigadores siguen intrigados con la precisión geométrica de estructuras, como los megalitos de Gornaya Shoria y el muro de Caimanagua. ¿Qué podría explicar tal perfección? ¿Sería el resultado de técnicas avanzadas, ahora perdidas en el tiempo? Algunos comparan estos sitios con la calzada del gigante en Irlanda o las líneas de Nazca en Perú. Argumentan que el conocimiento necesario para crear estas obras podría haber sido transmitido por seres extraterrestres, citando la complejidad técnica y el alineamiento astronómico como evidencias. Aunque estas teorías carecen de una base científica sólida, siguen capturando la imaginación popular, ofreciendo una perspectiva alternativa sobre el papel de estas estructuras en la historia de la humanidad. El muro de Caimanagua y los megalitos de Gornaya Shoria representan un desafío para nuestra comprensión del pasado, ya sea por su origen natural o por un posible involucramiento humano. Nos recuerdan que tanto la naturaleza como la ingeniosidad humana tienen el poder de crear maravillas que nos inspiran y nos intrigan. Estos monumentos desafían nuestra comprensión del pasado y nos invitan a seguir explorando lo que aún está oculto.
En este contexto, los megalitos de Gornaya Shoria serían parte de una red global de monumentos interconectados por valores comunes de ingeniería y espiritualidad. Lugares misteriosos alrededor del mundo. Lugares misteriosos en todo el mundo comparten elementos que apuntan a habilidades avanzadas de construcción y simbolismo cultural, a menudo superando lo que se espera de las tecnologías disponibles en la época. Baalbek, Líbano. El trilito de Baalbek presenta piedras gigantescas, cada una con un peso de entre 800 y 1000 toneladas. Ajustadas con una precisión impresionante, estas piedras gigantes siguen intrigando a los especialistas sobre cómo fueron transportadas y posicionadas. A pesar de la evidencia de reconstrucciones romanas en el área, el origen y el propósito inicial de estas piedras siguen siendo un enigma, comparable a los debates sobre Gornaya Shoria. Sacsayhuamán, Perú. Las paredes de Sacsayhuamán, con sus bloques macizos encajados sin mortero, han resistido durante siglos terremotos y condiciones climáticas extremas. Al igual que los megalitos siberianos, estas construcciones desafían explicaciones simples sobre transporte y técnicas de encaje. La falta de registros detallados refuerza teorías sobre conocimientos perdidos o civilizaciones preincas aún poco comprendidas. La investigación en Gornaya Shoria. La investigación sobre Gornaya Shoria enfrenta obstáculos significativos, incluyendo ubicación remota. El área está aislada por densos bosques y terrenos montañosos, lo que dificulta el acceso. Condiciones climáticas extremas. Los inviernos rigurosos limitan la ventana de investigación a los meses de verano. Falta de financiamiento. El enfoque arqueológico en sitios más conocidos desvía recursos que podrían usarse para explorar áreas menos accesibles, como Siberia. Estos desafíos destacan un problema más amplio en la arqueología: el equilibrio entre la investigación en sitios ampliamente documentados y la exploración de regiones inexploradas, pero potencialmente revolucionarias. Si se comprobara que es una creación humana, la existencia de megalitos como los de Gornaya Shoria podría reconfigurar nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas y organizativas de las civilizaciones antiguas. Podríamos estar ante evidencias de culturas comparables o incluso superiores a las ya conocidas. Por otro lado, si se tratara de formaciones naturales, estas estructuras aún ofrecerían valiosos conocimientos sobre los procesos geológicos que moldean el mundo de maneras que imitan el trabajo humano. Testimonios del cruce entre ingeniería, simbolismo cultural y misterio. Lugares como Gornaya Shoria, Baalbek y Newgrange son testimonios del cruce entre ingeniería, simbolismo cultural y misterio. Revelan la complejidad con la que las civilizaciones antiguas interpretaban el mundo natural y trascendían sus limitaciones para crear legados duraderos. Newgrange, Irlanda. Ubicado en el condado de Meath, Irlanda, Newgrange es uno de los ejemplos más notables de arquitectura neolítica. Construido hace más de 5000 años, el monumento va más allá de ser un sitio de enterramiento, abarcando rituales espirituales y observaciones astronómicas. Durante el solsticio de invierno, el amanecer ilumina la cámara interna de Newgrange durante aproximadamente 17 minutos. Este fenómeno, posibilitado por la caja del techo, simboliza el renacimiento del sol y posiblemente el de la comunidad neolítica, marcando un nuevo ciclo anual. Los patrones espirales y geométricos grabados en las piedras podrían representar visiones chamánicas o mapas cosmológicos, reforzando la conexión entre el lugar, la espiritualidad y el cosmos. Monumentos antiguos y entendimiento cosmológico. Al igual que Newgrange, otros monumentos antiguos demuestran un profundo entendimiento cosmológico. Baalbek y Giza.
comparten alineaciones celestes precisas que destacan la centralidad del cielo en las prácticas culturales y religiosas. Stonehenge y Chichén Itzá ilustran la integración de astronomía, espiritualidad y vida comunitaria. Estas conexiones sugieren que, aunque construidos en épocas y contextos diferentes, estos lugares reflejan valores universales de trascendencia, comunidad y observación de los ciclos naturales. Aunque Newgrange sirvió como lugar de enterramiento, sus funciones no se limitaron a eso. Ritmos comunitarios, celebraciones y rituales relacionados con los ciclos solares probablemente ocurrieron allí, reforzando la idea de que los monumentos neolíticos eran multifuncionales. La luz que baña su cámara durante el solsticio de invierno simboliza renacimiento y renovación, un tema común en sociedades antiguas que reverenciaban los ciclos naturales. Megalitos como legado humano y geológico. Estructuras como Gornaya Shoria, Newgrange y Baalbek trascienden el tiempo, ofreciendo lecciones sobre las capacidades humanas y la interacción con el entorno. Sean productos de fuerzas geológicas impresionantes o de habilidades humanas extraordinarias, estas obras siguen inspirando debates y nuevas investigaciones. La búsqueda de respuestas refleja no solo nuestra curiosidad sobre el pasado, sino también el deseo de comprender cómo las culturas antiguas moldearon sus identidades, crearon legados y dejaron huellas que aún resuenan en nuestra comprensión moderna de lo que significa ser humano. Por ahora, el misterio persiste, pero cada nuevo descubrimiento nos acerca más a la verdad y a un pasado posiblemente más complejo e interconectado de lo que imaginamos. Newgrange, con más de 5.000 años, sorprende por su alineación precisa con el solsticio de invierno, iluminando su cámara interna. Este logro arquitectónico indica una conexión profunda entre las civilizaciones neolíticas y los ciclos cósmicos. Algunos especialistas cuestionan si la nueva fachada realmente refleja la apariencia original, argumentando que podría haber comprometido aspectos auténticos del lugar. Controversias aparte, las obras de preservación garantizaron la accesibilidad y la longevidad del monumento, asegurando su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Newgrange sigue siendo un símbolo de conexión entre la ingeniería antigua, la espiritualidad y los ciclos celestiales. La combinación de astronomía y arquitectura en Newgrange no es un fenómeno aislado. Diversas culturas antiguas crearon monumentos que integraban prácticas humanas y fenómenos celestes, reflejando una visión cosmológica universal. Gran Pirámide de Giza, Egipto, al igual que Newgrange, posee alineaciones precisas, como su orientación hacia la estrella polar de la época, indicando una conexión espiritual y científica con el cosmos. Chichén Itzá, México. Durante los equinoccios, la luz solar proyecta la sombra de una serpiente descendiendo las escalinatas de la pirámide de Kukulcán, demostrando el dominio técnico maya y su profunda relación con los ciclos solares. El Mirador, Guatemala. Este centro maya del período preclásico refleja el papel central de la astronomía en la arquitectura y la gobernanza, conectando observaciones celestes con la vida cotidiana. El mirador y la monumentalidad de la Danta. En el corazón de la selva tropical de Guatemala, el mirador fue uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya. Entre sus logros se encuentra la monumental pirámide La Danta, una de las mayores estructuras jamás construidas. Con una base equivalente a 9 campos de fútbol y una altura de cerca de 70 metros, la Danta ilustra el impresionante poder de movilización social y las habilidades de ingeniería de los mayas. Construida sin herramientas metálicas, ruedas ni animales de carga, la pirámide era más que una estructura arquitectónica. Funcionaba como templo, observatorio astronómico y símbolo de autoridad religiosa y política.
Al igual que las pirámides egipcias, la Danta conectaba la tierra con lo divino, pero su uso multifuncional destaca un enfoque más amplio de la relación entre sociedad y espiritualidad. A pesar de su apogeo, el mirador eventualmente entró en declive, posiblemente debido a una deforestación a gran escala y a la degradación ambiental. La dependencia de la madera para construcción y combustibles agotó los recursos naturales, llevando al colapso de la capacidad de la región para sostener a su población. Este ciclo de ascenso y caída ofrece una advertencia contemporánea, destacando los riesgos de prácticas insostenibles. La historia de El Mirador resuena en los desafíos modernos de gestión de recursos, demostrando la importancia de un equilibrio entre explotación y preservación ambiental. La escritura maya y el conocimiento astronómico. La civilización maya dejó un legado intelectual extraordinario, particularmente en su sistema de escritura y observaciones astronómicas. Su sistema jeroglífico, con más de 800 glifos, fue descifrado principalmente gracias al trabajo del lingüista Yuri Knorosov, quien reveló su naturaleza fonética y logográfica. Este descubrimiento abrió las puertas a la traducción de textos que detallan eventos históricos, ciclos cósmicos y dinastías. El Códice de Dresde. Un ejemplo notable es el Códice de Dresde, que contiene tablas precisas para predecir eclipses solares y seguir el ciclo de Venus. Este conocimiento demuestra una comprensión avanzada de la astronomía, integrando fenómenos celestes en la vida cultural y religiosa. Astronomía en la arquitectura. Monumentos como la Danta ejemplifican la integración entre arquitectura y astronomía. Estas estructuras no solo reflejaban el cosmos, sino que también reforzaban el orden político y espiritual, conectando el liderazgo humano con las fuerzas celestes. El Mirador y otros sitios mayas a menudo se comparan con monumentos globales que demuestran una combinación de ingeniería, cosmología y gobernanza. Egipto antiguo. Las pirámides de Giza eran tumbas, mientras que la Danta tenía múltiples funciones, reflejando la naturaleza multifacética de la sociedad maya. Mesopotamia. Las ciudades-estado mesopotámicas, con zigurat y complejos administrativos, destacaban la integración de religión y poder político, al igual que el Mirador. Chichén Itzá, estructuras como el observatorio o el caracol indican una continuidad del interés maya en la astronomía y su aplicación práctica en la gobernanza y la espiritualidad. Lecciones del pasado y reflexiones hacia el futuro. Monumentos como Newgrange y el Mirador nos recuerdan el profundo deseo humano de comprender y honrar los ciclos naturales. La alineación del solsticio en Newgrange y las pirámides mayas orientadas hacia eventos celestes muestran que estas civilizaciones, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, desarrollaron ingeniosas soluciones para integrar su cosmovisión en la arquitectura. Estos lugares ofrecen reflexiones sobre sostenibilidad y conexión con el medio ambiente. Mientras admiramos la grandiosidad de estas obras, también nos invitan a pensar en cómo nuestras prácticas actuales moldearán el legado que dejaremos para el futuro. La preservación de monumentos antiguos es esencial para garantizar que estas historias permanezcan accesibles. A pesar de las controversias sobre restauraciones, como en el caso de Newgrange, ayudan a proteger estos legados e inspiran a las generaciones futuras a buscar un equilibrio entre progreso y armonía con el mundo natural. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ahora, YouTube está recomendando 2 videos de nuestro canal especialmente para ti. Estoy seguro de que te encantarán. Nos vemos en el próximo video.